Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy os traigo, chicos, algo muy sencillo, algo muy importante que tenéis que tener en cuenta y es la fuerza de vuestras piernas. No te pierdas este directo. Estamos compartiendo una increíble rutina de ejercicios diseñada especialmente para adultos mayores. Y adultos mayores es más joven de lo que te puedas imaginar. Enfocada a fortalecer las piernas. Mantener unas piernas fuertes es esencial para mejorar la movilidad, disfrutar de una vida activa y saludable. Acompáñanos y descubre cómo puedes mantener tus piernas en forma con ejercicios adaptados a tus necesidades. Venga, vamos pollos, animaros. Hola chicos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo buscando al pollo, yo diciendo, ¿dónde demonios está el pollo? ¿Dónde está el pollo? Que no lo encuentro. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que bien. A ver, pollo, ponte aquí que quiero que lo veas todo. Hoy tenemos una rutina de ejercicios que os va a venir estupendamente y lo que quiero es que tengáis en cuenta es que estos ejercicios hay que hacerlos con cada uno con sus capacidades, quiero decir. Yo os voy a mostrar un tiempo, pero vosotros podéis realizarlo un poquito más tiempo, un poquito menos tiempo, en función de cómo estéis de fuerte. ¿Qué material vamos a necesitar? Una silla, nuestra amiga la silla, ¿para qué? Para darnos equilibrio. Nuestras amigas las toallas, una toalla aquí y otra aquí colgada, ¿para qué? Pues por si en alguna posición no estás cómodo, pues te pones la toalla. Y también lo que quiero decir es que tenemos que trabajar esta rutina de ejercicios diariamente. Que nadie me venga y me diga, no, bueno, yo es que esto lo he trabajado durante, no sé qué decirte, un día sí, un día no, 3 semanas. No, esto hay que trabajarlo a diario durante meses. ¿Para qué? Para estar fuertes, para tener salud, para tener las piernas que nos lleven de un lado a otro sin que nos duelan. Evitando sarcopenia, por ejemplo, que es esa pérdida de masa muscular que se produce desde los 30 años, por eso decía que adultos mayores, bueno, vamos a ver, ¿no? Desde los 30 años ya se baja la masa muscular, ya os explicaré luego, hasta los 60, en los 60 cae en picado, por eso tenemos que trabajar a diario. Vamos a trabajar un bloque de calentamiento que quiero que hagáis conmigo, chicos, y es tan sencillo como querer hacer las cosas, así que venga, poneros de pie, veniros conmigo y vamos a empezar con un ejercicio de rodilla al pecho. Vamos a hacer una secuencia de calentamiento de unos 10-15 minutitos y vamos a calentar bien el miembro inferior para empezar a trabajar. Algo tan sencillo como llevar la pierna al hombro, cada uno bajo sus posibilidades, ¿de acuerdo? Lo que estamos aquí es trabajando un poquito el flex de cadera, el flex de rodilla y estamos empezando a activar el apoyo unipodal que nos va a ayudar a glúteo medio, glúteo y toda la musculatura que empezamos a necesitar calentar para luego los ejercicios que os he diseñado. 3 bloques, señores. Primer bloque, calentamiento. Segundo bloque, fuerza. Tercero, estiramiento. Venga, un minutito, vamos por la mitad. ¿De acuerdo? He puesto estas dos estupendas cámaras para que sigáis los movimientos según me vaya moviendo para todos lados y no tengáis duda de cómo se realizan los ejercicios. Recordad, chicos, estos ejercicios a diario. Y, creedme, si vuestra condición física es mala, poquito a poco os va a ser mejor. Después de este movimiento de rodilla al pecho para trabajar un poquito la cadera y calentarla, vamos a cambiar ahora a un talón al glúteo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer este ejercicio, cada uno hasta donde llegue, incluso si tienes falta de equilibrio, nos podríamos poner en esta postura e ir trabajando uno e ir trabajando otro, ¿vale? Para esa gente que es un poquito más mayor y que no puede darle movilidad. Así que venga, vamos con ese minuto que ha arrancado ahora mismo. Y vamos llevando el talón atrás. Aquí estamos calentando toda la musculatura isquiotibial, ¿de acuerdo? El semimembranoso, semitendinoso y el bíceps femoral. Una pata de isquio que se llama. Taloncito al glúteo. La espalda pierde su noble nombre. El culete, que muchos decís, ¡qué grosero! Bueno, es una palabra cualquier otra, ¿no? Que define las posaderas, chicos. Entonces vamos moviéndolo, vamos haciéndolo, el que esté bien y tenga buen equilibrio puede ir alternando, puede ir incluso tocando con una pierna, tocando con la otra, para hacerlo un poquito más dinámico, incluso si queréis girar en el mismo punto o dar pasos laterales también os va a venir bien
taloncito al glúteo. Vamos a seguir ahora con cadera, nos apoyamos en nuestra silla y fijaos qué ejercicio de cadera más guay. 30 segundos hacia un lado, 30 hacia el otro, relajadito y despacito. Venga, eso es, eso es, eso es, eso es. Cuando llevemos un poquito, vamos a cambiar de pierna, haciendo la apertura hacia otro lado, ya notaréis que se puede congestionar incluso un poquito la ingle, con estos movimientos tan simples, si uno no está acostumbrado, pues le empieza a molestar, como el que dice, así que venga, vamos a ello. Llegado a este punto, ahora hacia adentro, abrimos despacito, nos vamos hacia adentro, eso es, hacia adentro, y la última, cambiando de pierna, ahora hacia adentro. Para el siguiente ejercicio vamos a necesitar una toalla, para generar un péndulo, para estar un poquito separados del suelo con una pierna y generar un péndulo con una pierna y con la otra. Eso es. Mirad qué sencillos. Una toalla. Le vamos a hacer un poquito de doblez para que nos pueda levantar del suelo y la vamos a poner cerca de lo que es nuestra silla. Y vamos a empezar con el péndulo en flexoextensión. Y es tan sencillo como llevar la pierna de un lado a otro. ¿Por qué nos viene bien levantarnos un poquito del suelo? Porque si hacemos este movimiento nos va a dar en el suelo, entonces es bastante más cómodo si nos subimos a una sillita y trabajamos con el pie un poquito levantado, penduleando la pierna, eso es. Cuando llevemos 30 segunditos así, vamos a cambiar a la siguiente pierna y vamos a hacer otro péndulo, estupendo, eso es, de lado a lado, eso es, perfecto. Fácil y sencillo, chicos, cada uno a su ritmo, para calentar y que luego no nos den tirones a la hora de hacer ejercicios. Cuando hayamos terminado este péndulo 30 segundos y 30 segundos, como digo, son tiempos aproximados, vamos a hacer un péndulo de lateralidad. Para el péndulo de lateralidad nos enfrentaremos a la silla, como estáis viendo, pondremos la toallita en esta posición y lo que vamos a hacer es hacer un péndulo entre la silla, podéis hacerlo mucho más cortito, entre la silla y la toalla. Eso es, 30 segundos una pierna y 30 segundos la otra. Quien pueda llegar alto, que llegue alto, quien pueda ir más despacio, pues que vaya más despacio. Lo suyo es coger una silla muy estable, yo he cogido una que pivota, porque me ayuda a hacer mejor los ejercicios, pero lo suyo es hacer una silla un poquito más estable. Cuando hemos hecho 30 segundos, cambiamos la pierna y seguimos calentando nuestras estructuras que vamos a trabajar, haciendo un ejercicio de péndulo, suave. Si aparecen dolores en alguna articulación, te recomiendo que pares y hagas un poquito de masaje o calientes un poquito la estructura, dedicándole un poco más de tiempo. Si es la rodilla, pues trabajas un poco la flexoextensión. Si es la cadera, pues sigues trabajando un poquito la cadera antes de meterte en la tonificación. Pero nos viene genial. El último ejercicio que he elegido es simular una marcha, algo tan sencillo y tan sano como simular una marcha. Ahora lo vamos a hacer un poquito ya más veloces para coger el calentamiento esencial, y lo que vamos a hacer es generar una marcha cambiando mano en el sitio, ¿vale? Eso es. Generamos la marcha y el último que he dejado es talón punta. ¿Por qué? Porque involucramos mucho al gemelo y quiero que estéis bien calentitos. Eso es. Vamos. Ejercicio sano. Viene tremendamente bien hacerlo por la mañana, nada más levantarnos. Viene muy bien. Y luego hacer un aporte proteínico. A los 20 minutos máximo el índice de reabsorción de la proteína se marca como unos 20 minutos máximo después del ejercicio. Entonces, te haces estos ejercicios y te metes un buen desayuno. Verás cómo alimentas tus fibras y consigues generar, ¿de acuerdo? Pues músculo si trabajas diariamente.
Eso es. Siguiente ejercicio lo he dejado para el final, porque vamos a reclutar, bueno, para el final, para los ejercicios del final, porque vamos a reclutar gemelo y sóleo, y es algo tan sencillo como ponernos en una disposición de unos 2 metros, subimos, y vamos dando puntitos despacito. No se trata de andar fuerte ni rápido, se trata de cumplir llevando los talones bien arriba, trabajando tibiales, peroneos, musculatura que eleva la planta del pie, y empezar a hacer ese reclutamiento fibrilar que te viene muy bien, muy bien, muy bien. Bajarlo, pues nada más levantarte. También lo puedes hacer a media tarde, si quieres por la noche. Te recomiendo hacer el ejercicio físico por la mañana. ¿Por qué? Porque tienes toda la energía que has cogido durante la noche y no haces, bueno, ya lo haré mañana, ya bueno, a las 8:30 ya me pongo, como dice un amigo mío, me pongo una copa de vino y me pongo una serie. Bien, bueno, pues claro, pero por la mañana no te vas a beber un vino, te coges y te ves la serie, y no te ves la serie, quiero decir, te levantas, haces tu ejercicio y te pones a trabajar. Eso es. Otro ejercicio que vamos a hacer es simplemente un movimiento pélvico, ¿de acuerdo?, en el que vamos a hacer unos buenos círculos, ¿de acuerdo?, para implicar un poquito la musculatura de lo que es la espalda. Eso es. Círculos. Este sería el 8º ejercicio. Muy bien. Muy bien. Vamos a hacer 30 segundos hacia un lado y 30 segundos hacia el otro. Eso es. Muy bien. Perfecto. Cambiamos el sentido. Vamos, muy bien. Vamos haciendo toda la movilidad posible. Eso es. Perfecto. Y toda la movilidad posible. Vamos incluso a veces cambiando un poquito parámetros y viendo donde tenemos más restricción y más relajación, ¿vale? Ahora vamos a hacer unos ejercicios que es un ballesteo, que se dice. Antes de empezar los ejercicios, vamos a hacer un ballesteo. Y os los marco. Vamos a hacer 3 de cada posición, 3 o 4. Nos podemos poner contra una pared, apoyamos y ballesteamos. Cambiamos el pie, atrás, un poquito de ballesteo. Para el cuádriceps, cogemos la pierna y tiramos suavemente, elongando fibras y testando la musculatura. Para la otra pierna, me pongo de este lado, cogemos, tiramos y ballesteamos para ver la integridad del elongamiento del músculo. Ponemos la pierna encima de lo que es la silla y nos dejamos caer lentamente, un poquito, suave, ballesteando un poquito, vale, está bien, no es un estiramiento, es simplemente ver que nuestros músculos van a reaccionar positivamente cuando les marque un ejercicio. Otro ballesteo que podemos hacer, abrimos piernas, ¿vale? ¿Sí? Y vamos un poquito a ver mi aductor izquierdo, qué tal está, y mi aductor derecho, qué tal está. Perfecto. Veo que todo está bien, veo que todo está íntegro, toda la musculatura que vamos a trabajar se puede estirar, y con eso terminaríamos directamente el primer bloque de ejercicios. Segundo bloque de ejercicios, pues ahora ya vamos a empezar con la fuerza. Entonces, cuando empecemos con la fuerza, lo que quiero es que, de alguna manera, trabajéis el tiempo que podáis. Es muy importante trabajar el tiempo que podamos, porque lo que no quiero es que te hagas daño o no llegues a las repeticiones. Entonces hemos marcado tiempos de 45 segundos de ejecución. Algo que tenéis que tener claro es el efecto los humanos tienen una cosa que se llama sarcopenia y se sufre antes o después, y es la pérdida de músculo. Lo que es la afección y la pérdida de músculo, que nos quita masa muscular, fuerza, y el propio funcionamiento de los músculos se pierde en personas adultas mayores. De ahí este vídeo, ¿de acuerdo? Esto te da cansancio, debilidad, falta de equilibrio, falta de energía, y estos ejercicios que os digo diariamente combaten ese problema. De ahí este directo de aquí, este vídeo de aquí, esos comentarios que me tenéis que dejar si vosotros tenéis falta de fuerza, falta de equilibrio
o pensáis que habéis perdido peso y no sabéis de dónde, puede que estéis perdiendo mucho músculo. A partir de los 30 años, hasta los 40, se pierde entre un 3 y un 8% de la musculatura si uno no entrena mucho, ¿de acuerdo? Si no hace nada. A partir de los 60, eso cae en picado. La pérdida a partir de los 40 años de una persona medio normal es perder un 1% de su masa muscular, sobre todo los que no hacen absolutamente nada, ¿de acuerdo? El que hace algo mantiene más o incluso suma un poquito. Entonces, podemos llegar a ciertas edades con tan poca musculatura que nos limite a la hora de andar, o nos limite a la hora de tener equilibrio, o nos limite a la hora bueno, pues, de hacer las cosas normales, que es moverte por la vida. Así que, por favor, trabajarme diariamente. Vamos a empezar con este nuevo, con lo que es la tanda de ejercicios, y vamos a empezar por, nos vamos a tumbar, nos vamos a poner cómodos, vamos a poner una toallita aquí, y otra toallita aquí al lado, por si falta en algún momento. Ahí está. Como siempre, poneros cómodos, chicos. Empezamos y vamos a empezar por un gran olvidado, por el glúteo medio, por un ejercicio muy sencillito. Juntamos piernas, flexionamos un poco y vamos a hacer aperturas de un lado y aperturas del otro. Y es tan sencillo como estabilizarnos y vamos a trabajar 45 segundos. Ahí. Eso es. Si os cansáis a la mitad del ejercicio, lo que tenéis que hacer es parar segundos y continuar. Eso es. Trabajamos glúteo medio, un estabilizador que tiene que estar fuerte, porque si no, pues bueno, pues nuestros pasos cada vez son menos eficientes, la rodilla se mueve mucho, la cadera se mueve mucho, se inflama, y nos viene tremendamente bien este ejercicio tan simple que estoy haciendo durante 45 segundos cada uno, Vamos a trabajar bilateralmente. La postura la podéis hacer así de comodita, Venga, vamos hacia el otro lado, nos ponemos cómodos, flexionamos piernas, pivotamos con esta pierna hace un pivote y abrimos hasta donde podamos. Vamos, que el que pueda abrir muy poquito, poquito, el que pueda abrir mucho, el que pueda abrir hasta aquí, pues hasta aquí. Eso es. Esto lo haces todos los días, todas las mañanas, y se te quita la tontería, como digo yo. Se te quita, vamos. Empiezas a subir las escaleras como si fueras al centro comercial. Las mecánicas, que no hay ni que esforzarse, pues así subes las escaleras. Ni te enteras, ¿vale? Muy sencillo, estamos contrayendo un músculo que viene del ilíaco al trocánter y que hace pues movimientos muy de equilibrio, sobre todo, a la hora de equilibrar. Eso es. Vamos a poner una cuadrupedia, de ahí mis toallas. Yo os pongo siempre un ejemplo, protegeros el apoyo, estaros cómodos, no podéis estar en un ejercicio donde no estéis cómodos. Y vamos a hacer una patada de isquiotibial, que llama. Tan sencillo como levantamos un poquito y llevamos la pierna recta hacia el glúteo. Eso es, una patada isquiotibial. El que le canse estar así, porque el hombro tiene que estar en la proyección de la mano, puede hacer esto que es más cómodo, que es energéticamente más asequible, ¿vale? 45 segundos, ¿veis? No estoy trabajando rápido, estoy trabajando despacito, lentito. La contracción tiene que ser algo suave, algo relajada, nada de pegarle leñazos, no, bueno, si tenemos un cierto nivel ya, pues podemos trabajar. Aquí también está trabajando el glúteo medio de la otra pierna, entonces el ejercicio es tremendamente completo, con una estabilizas, con la izquierda y con la derecha haces los ejercicios. Cambiamos de postura, como digo, podéis apoyar codos, podéis apoyar manos, levantamos un poquito la pierna y empezamos a hacer el movimiento de trabajo de isquio. Eso es. Esto es cuadrupedia, patada isquiotibial. También se está trabajando en isometría del glúteo, un ejercicio tremendamente importante, porque al final el cuádriceps gobierna al isquiotibial y claro, hay una descompensación tremenda. Como digo, queréis ahorrar un poquito de energía, podéis bajar un poquito más la pierna y llevar el talón hacia atrás. Eso es, cada uno con energía. ¿Que uno se cansa a los 30 segundos? Pues bueno, pues se para y a otra cosa, no hay que
no hay que machacarse de ninguna de las maneras. Se paran un poquito y listo. Estoy dejando unos 15 segundos entre serie y serie, entre ejercicio y ejercicio, que me parece bien para hacer un ejercicio que nos va a durar unos 15, 17 minutos. Vamos a ponernos boca arriba, vamos a coger la chuleta del tiempo, la vamos a poner por aquí, y vamos a arrancar con una flexión de cadera hasta donde podamos, despacito, subiendo, aquí. Aquí la gente pregunta, ¿pero puede ir la pierna estirada? ¿Tiene que ir flexionada? Bueno, en un principio y en un final, tú ponte cómodo y trabaja, ¿vale? Y trabaja como puedas. Eso es, unos 45 segundos, a un ritmo suave, a un ritmo lento. Notaréis que se congestiona la cadera, podéis subir un poquito menos al principio, ¿de acuerdo? A un ritmo suave, a un ritmo lento, pero que nadie se me haga daño, ¿vale? Habiendo terminado la cadera izquierda, lo que vamos a trabajar ahora es la cadera derecha. Podéis también, incluso, para tener un poquito más de apoyo, flexionar la pierna y trabajar. Así hacemos un anclaje con la pierna y trabaja un poquito menos la pierna derecha. Se estabiliza mucho el ejercicio si hacéis esto. Entonces ahí, el que esté muy bien, que no toque el suelo y vaya levantando. No tiene ningún significado levantar hasta aquí arriba porque es más ganar flexibilidad que básicamente fuerza. En el momento que subamos mucho la pierna deja de pesar porque la gravedad se alinea y no tiene sentido. Entonces lo suyo es trabajar, como digo, como estáis viendo, suavecito, despacio, pero notando que las cosas se congestionan, que hay que trabajar, o sea, esto no es, aquí se sufre un poquito, si no se sufre un poquito no estamos haciendo nada, ¿vale? Siguiente ejercicio que vamos a realizar es lo mismo, pero es una patada lateral. Entonces, os recomiendo flexionar la pierna de abajo, a mí me gusta estabilizar con una mano debajo, con una toallita, y con la otra apoyarme para tener un equilibrio. También podréis poner la mano en la cadera. Entonces, lo que vamos a hacer es una apertura totalmente lateral, hasta donde veáis. Esta pierna está flexionada, menos flexionada, pero se trata de hacer un movimiento en apertura, totalmente lateral, como estáis viendo. En ningún momento irse muy atrás, irse muy adelante. Esto es una maravilla, como os digo. El que no esté acostumbrado, bueno, ya le está quemando la pierna, ya se está encontrando incómodo del trabajo que os estoy proponiendo. Pero bueno, se trata de, oye, pues de ser sinceros con vosotros mismos. Si estáis mal físicamente, lo que tenéis que hacer es daros cuenta y empezar a cuidaros, ¿vale? Venga, vamos a por la otra, porque lo que no puede ser es que pase tiempo, tú no hagas nada y luego, pues, subir unas escaleras o ir de viaje a algún sitio y darte cuenta de que no aguantas ni 2 horas de pie, pues eso es un problema. O como una paciente que tengo, no tiene más de 50 y pocos, y dice, cada vez que quedo con mis amigas y me voy por ahí a tomarme algo por Madrid, a dar una vuelta, estamos de pie 6 horas, 7 horas, al día siguiente dolor en las piernas, los gemelos, mal, y viene a verme, y yo, pero es que no haces nada, como no haces nada, tu cuerpo reacciona mal ante ese estímulo. Mírate este ejercicio, se llama Mireia, desde aquí un besito, que sé que nos ves mucho, y hazte estos ejercicios a diario y deje de tonterías, cuídate, sé sincera contigo mismo, estás para el arrastre, venga, vamos a hacer ahora la patada del burro, como me gusta. Me gustan los nombres de los ejercicios, algunos son un poco sosos. Patada de burro, ya lo conocéis por la patada isquiotibial, pero lo que tenemos que hacer es, con la rodilla flexionada, vamos a llevarla ahí arriba, ¿vale? Aislamos el isquiotibial acortando la pierna y vamos ahí arriba. En este ejercicio es muy importante no hacer torsiones extrañas y hacer una patada de glúteo. Tenemos que contraer bien el glúteo. Eso es. Paramos, nos movemos, mucho más rítmico y mucho más suave, eso es, encontramos el equilibrio y vamos tirando. Aquí también podéis pasar al ejercicio en el que
la rodilla es lo suyo que llegue hasta el suelo, podéis quedaros un poquito hacia adelante, agarrando energía, agarrando un poquito de energía. Vamos a pasar ahora a la pierna izquierda. Muy importante este ejercicio, se podría hacer con la pierna totalmente estirada, pero lo suyo es acortar el isquiotibial para que solo trabaje el glúteo, ¿vale? Eso es. Vamos trabajando suavecito, vamos trabajando despacito. Ahora vamos a necesitar la toalla para el siguiente ejercicio que he preparado, que es una isometría en aducción. Yo creo que es el 2 ejercicios solo en isometría, y ese se puede hacer, quiere decir contracción sin movimiento. Venga, 20 segundos, eso es, patada de glúteo. Qué bien viene esto para tener glúteos fuertes. Para el siguiente ejercicio vamos a coger la toalla y la vamos a enrollar, la vamos a hacer un rollo. Podríamos hacerlo con un balón, si queréis. ¿Vale? Cogemos y lo hacemos con un balón. Es sencillo como poner las piernas así. Lo que vamos a hacer es contracciones durante 20 segundos. Vamos a ponernos el móvil aquí, lo estamos viendo. 3, 4, 5, 6, estamos apretando. 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 aproximadamente. Relajamos un segundito y vamos a trabajar otra vez el cierre. Apretamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y relajamos. Y después de estas dos, vamos a hacer ahora el siguiente ejercicio, que es la plancha glútea, donde vamos a trabajar el glúteo mayor, que nos viene tremendamente bien. Piernas flexionadas, manos a los lados, equilibrio, y vamos arriba, 20 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bien, glúteo fuerte, abdominal fuerte, isquio fuerte, y bajamos. Esperamos unos segunditos y volvemos a subir. Segunda, 1, apretamos glúteo, fuerte abdominal, buena respiración. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Siguiente ejercicio, nos ponemos al lado de la silla. Vamos a reclutar la musculatura del gemelo, haciendo un concéntrico y luego un excéntrico. Este ejercicio es una verdadera pasada. Fijaros qué sencillo. Nos apoyamos en nuestra silla, subimos con los dos, nos vamos a 1 y bajamos. Subimos con los dos, nos vamos a 1 y bajamos. Subimos con los dos, nos vamos a 1 y bajamos. Concéntrico, isométrico, excéntrico. Concéntrico, isométrico, excéntrico. Esto es una verdadera pasada de ejercicio. Podríamos hacer un día solo ejercicios con concéntrico, excéntrico, isométrico, diseñado, porque también sería una buena manera de trabajar. Lo que estamos trabajando es todo el rato en concéntrico. Eso es. Y vamos con el siguiente ejercicio, que tenemos ya una sentadilla en isometría. Ya sabía yo que había otro ejercicio en isometría. Yo tengo las espalderas, vosotros tenéis una pared. Tan sencillo como sentarnos, pues sí, 45 segundos, así. Claro, no bajéis mucho. Quien pueda bajar más, pues se puede poner a 90 grados. Bueno, como digo yo, ser sinceros con vosotros mismos, estaros aquí, tranquilo, se está contrayendo, podréis coger una toallita y a la vez presionar un poco, ¿vale? Ejercicio no lo había metido así, pero bueno, 40 segundos, vamos contra la pared, estamos poniendo fuerte la pierna, yo tengo la pared aquí, con mi espaldera, pero bueno, es un ejercicio que va tremendamente bien, y estas sentadillas las podéis hacer
varias veces al día, que vienen, crearme, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Siguiente ejercicio que vamos a hacer, después de estos 45 segundos, es una especie de lunge, que se llama. Yo voy a coger mis 2 toallitas, y os voy a explicar cómo lo hago yo. Ponemos rodilla al suelo, y lo que tenemos que hacer es intentar abrir piernas, llegar arriba, aquí, arriba, aquí, arriba, aquí, arriba, eso es, aquí, arriba, aquí, arriba, aquí, arriba. Ahora os explico desde otra posición, pongo las manos así para dar un poquito de equilibrio a la acción, ¿vale? Me siento mucho más cómodo, e intentar no desplomaros, no caeros. Eso es, esto viene, ¡buah!, tremendamente bien. ¿Que no puedes hacerlo cayéndote hasta abajo? Pierna adelante, pierna atrás, eso es, bajando un poquito, puedes abrir. Otra manera de hacer el ejercicio, vamos adelante, retiramos, vamos adelante, retiramos, vamos adelante, retiramos, o, como ya os he explicado, eso es, perfecto, eso es, muy despacito, muy cortito, el que no pueda hacer mucha movilidad, muy cortito, el que pueda hacerla toda, se puede venir aquí abajo y volver a subir. Es un ejercicio que tenéis que arreglar mucho en intensidad, porque trabajáis con mucha apertura y se trabaja mucha palanca, ¿vale? Por eso os he puesto la toallita en el suelo, cada uno al nivel que pueda. ¿Sí? Que me he cambiado de pierna, seguir haciéndolo con la izquierda. Siguiente ejercicio, eso es un lunge lateral, por decirlo de alguna manera. Entonces podemos abrir las piernas y mirar. Vamos a hacer un pasito lateral, bajando, subimos por la otra. Pasito lateral, bajamos, subimos por la otra. Eso es. A un ritmo suave. El que pueda bajar poco, baja poco, da un paso lateral y aquí. Eso es. Perfecto. Trabajando musculatura muy importante de cuádriceps y de glúteo. Y nos queda el último ejercicio. Por antonomasia de fuerza, hemos pasado por todos los músculos de la pierna y nos queda el ejercicio de la sentadilla. Y para eso necesito trabajar en una silla. Vamos a ponerlo aquí, último ejercicio, vamos a hacer 10. ¿Y por qué una silla? Porque así evita que bajemos mucho, cosa que, bueno, pues las rodillas afectadas no van bien y así tenéis un tope, por decirlo de alguna manera. Manos adelante, piernas un poquito abiertas, me estáis viendo bien en esta cámara, vamos a meter un poquito más la silla, aquí, sí, me estáis viendo, entonces venga, ahí, nos sentamos, nos levantamos, 1, vamos a 10, 2, 3, 4, 5, 6, el que esté cansado no puede ir a buen ritmo, pues un poquito más despacio, llega, descansa, relaja y arriba, 7, 8, 9, 10. El que tenga las rodillas un poquito como yo hacia adentro, le va a venir muy bien abrir las piernas hacia afuera, ¿de acuerdo? Y marcar el ritmo de la sentadilla abriendo un poquito las piernas, porque como deje neutras va a hacer mucha incidencia en el polo externo y le va a doler. Al igual que si tenéis las piernas muy abiertas, os recomiendo que cerréis un poquito la sentadilla para hacer trabajar a la musculatura o la articulación trabaje un pelín menos. Bueno, tremenda rutina, ¿no? Hazte todas las mañanas esto, verás como fardas de piernas fuertes y no pierdes ni un gramo de masa muscular. Recomendaciones nutricionales, chicos. Al final lo que uno come es lo que es.
Si tú todos los días comes carne de cerdo, pues estarás como estarás. Si todos los días comes pescado, pues estarás como estarás. Entonces, tenéis que entender que la proteína tiene que salir del pollo, del huevo, del pescado, de las legumbres, de carne magra. Es importante la ingesta de proteína. Hay gente que dice, no, yo hago una dieta, pero no tomo carne, no tomo pescado, no tal. ¿De dónde sacas la proteína? ¿Solo de las legumbres? Pues te tienes que hinchar a comer proteína. Pero bueno, equilibrio, macronutrientes, hidratos y grasas. Sí, comer hidratos y grasas porque son un tremendo combustible que nos ayuda a hacer ejercicio y a tener energías, no solo proteína, ¿vale? Luego también lo que tenemos que entender que después del entrenamiento, de lo que vamos a hacer hoy, 20 minutos, hasta los 20 minutos hay una reabsorción de proteína muy interesante, así que nada más terminar, comer, ¿de acuerdo? Por último te diría hidratación, hay que mantener bien de agua para que nuestros músculos estén bien flexibles y todos los procesos bioquímicos se sucedan en el cuerpo de una manera ordenada. Energía extra, frutos secos, a mí me va muy bien lo que son los pistachos y las nueces. Si tú comes unos gramos de pistachos y nueces antes de entrenar, vas a tener mucha energía porque el fruto seco tiene mucha energía. Consejos nutricionales. Vamos a hacer el último bloque, vamos a hacer un bloque de estiramiento. El otro día estuvimos haciendo un bloque de fuerza y dije, joder, ¿por qué no hemos estirado? La gente se va a hacer esto y no, hay que estirar un poco, ya que has metido mucha sangre dentro de lo que es la pierna y el músculo está contraído, vamos a estirarlo un poquito. Y vamos a hacer un bloque de estiramiento que nos va a llevar 10 minutos, ir relajando un poco la pierna, y en las posiciones de estiramiento aún así también se hacen ciertas contracciones que son muy interesantes. Vamos a estirar el gemelo, vamos a hacer series, ¿de acuerdo?, de 25 segundos. Entonces, nos ponemos talón atrás, pierna totalmente estirada, nos inclinamos hacia adelante contra una pared, podemos hacerlo, estiramiento del gemelo izquierdo. Siempre os he dicho que menos de 20 segundos no hacéis nada. Podríais hacerlo 30, 40, 50 segundos, 2 ciclos, sería lo ideal. Yo os voy a marcar 25 segundos cada ejercicio. Estiramiento del gemelo izquierdo. Estiramiento del gemelo derecho. Nos vamos hacia atrás, nos vamos hacia adelante. Y tengo un poquito de inflamación en este talón, me está doliendo, sin haceros daño. Una tensión nunca hay que irse al 100%, quédate en un 60, en un 70, tranquilito, descansando, despacito, notando el estiramiento, que vaya de menos a más, suavecito, ¿vale? Estiramiento de gemelo. Para estos ejercicios también vamos a utilizar la silla, que nos va a venir tremendamente bien. Después del estiramiento de gemelo, vamos a pasar un estiramiento de sóleo, de isquiotibial, algo tan sencillo en el que nos iremos hacia adelante, muy suavecito, dejándonos caer. Si sois capaces de hacer una anteversión pélvica, vais a estirar aún mejor los isquiotibiales y os va a venir muy bien. El que no pueda, pues aquí, despacito, se deja caer, intentando no flexionar, intentando mantener la pelvis en su sitio. Eso es. Muy despacio, muy despacio, muy despacio. Siguiente, 25 segundos. Recordad, vamos ahí tirando. Hacemos una anteversión pélvica, el que pueda, y el que no, no que baje encorvado de aquí arriba, no, no, que baje recto. Veréis cómo tira el isquiotibial ahí. Qué maravilla de ejercicio en silla. Así no hay que estar dejándose, desplomándose y yendo hacia el suelo. Muy interesante este ejercicio. Siguiente ejercicio que vamos a hacer, después del isquiotibial, vamos a hacer un cuádriceps. Podríamos coger una toalla y ayudarnos cogiendo nuestro cuádriceps. Hacemos así, lo cogemos por aquí y tiramos. Si no llegamos, lo suyo es llegar con la manita. Cogemos nuestra pierna y tiramos. Que no, cogéis una toalla como os he dicho. Lo cogéis por los dos lados, ¿vale? Lo vuelvo a repetir. Cogéis por los dos lados e intentáis estirar, ¿de acuerdo? Aquí, para estirar el cuádriceps. Podéis hacerlo también en el suelo, pero bueno, como quiero que trabajéis un poco las piernas, lo suyo es hacerlo de pie, buscando un poco el equilibrio. Vamos a trabajar el otro cuádriceps izquierdo. Despacito, ya que lo hemos contraído, pues ahora vamos a restarle un poquito de energía, que le viene tremendamente bien para que no se acorten las fibras y luego suframos una contractura. Que me caigo, por eso digo que hay que tener la silla, chicos. ¡Ay, que me caigo, que me caigo! ¡Ay! Aquí, casi me meto un porrazo. Venga, vamos ahora a hacer un ejercicio de apertura en aductor, ¿vale? Vamos a utilizar la silla o sin la silla. Algo sin la silla sería algo así, abrimos las piernas y nos dejamos caer. Estoy estirando mi aductor izquierdo,
Eso es. Estiro aductor izquierdo metiendo la cadera en esa dirección. Eso es. Despacito, toda la musculatura aductora que le hemos trabajado en un ejercicio de isometría. Pues bueno, este estiramiento nos viene tremendamente bien para, como digo, restarle fuerza al músculo. Los estiramientos restan fuerza al músculo, los dejan donde tienen que estar. Venga, vamos con el otro. Lo vamos a hacer en silla, el otro. Mirad, subo lateralmente y me dejo caer un poquito hacia el mismo lado. Estamos estirando la palanca. Antes estábamos yendo hacia el otro lado, al lado contrario, ahora estamos estirando el aductor yéndonos al lado homolateral, porque cae nuestra pierna hacia abajo y estamos haciendo una palanca distinta a la que hacíamos antes. Antes estiramos la izquierda, yéndonos hacia la derecha, y ahora estiramos la derecha, yéndonos hacia la derecha. Probarlo porque parece mentira que consigas estirar yendo a la derecha como la izquierda, dependiendo de la palanca que ejerzas. Así que es tremendamente interesante. Eso es. Para el siguiente ejercicio vamos a necesitar una toalla. Vamos a estirar el psoas, y a mí me gusta hacer la posición del caballero pero con toalla, porque cuando hago el movimiento de estabilización, mi rodilla rechina, porque no tengo menisco en una de las rodillas, y estoy verdaderamente incómodo. Entonces, por eso, mis amigas las toallas siempre están, pues en todos mis ejercicios, si os digo la verdad. Cuando voy al gimnasio, pues esterillas. Vamos a poner la toallita, y vamos a hacer la posición del caballero. Rodilla al suelo, nos vamos bien adelante y aquí, estiramiento del psoas. Venga, vamos a estar ahí 25 segunditos. Eso es. Relajados, el que llegue mucho, pues se va muy adelante, el que no, no. Trucos para esto, puedes hacer esto, si no bajas mucho, detrás del cuello, te inclinas hacia adelante, hacia arriba, y buscas parámetros de más estiramiento. Vaya estiramiento, me viene por aquí, baja por aquí, y me viene por toda la pierna. Ya te digo, una maravilla. 25 segundos, cambiamos a la otra, cambiamos la rodillita, nos vamos bien adelante, y ahí estamos. Cómo me gusta poner dos cámaras. Así lo veis todo como tiene que verlo. Aquí ves, esta caderita, en esa no la veis, pero en esta sí, ¿cómo la estoy poniendo? Venga, vamos. Os apoyáis ahí, 20 segunditos, chicos. Y el último lo vamos a hacer en silla, Vamos a darle un toquecito al glúteo. Vamos a estirar dos estiramientos de glúteo y un estiramiento de glúteo con piramidal, ¿vale? Nos sentamos en nuestra silla, nos metemos un poco aquí en el jaleo. Eso es, perfecto. Y mirad, el ejercicio es muy sencillo, pasamos nuestra pierna izquierda por encima de la derecha y miramos hacia el otro lado. Eso es. El que no pueda, pues simplemente se abraza la rodillita y gira lo que pueda. El que pueda llevar la mano atrás, pues le viene tremendamente bien hacer este ejercicio. Uy, no veo el tiempo. Venga, 10, 15 segundos más. 6, 7, 6, 5, 4, estamos estirando el glúteo izquierdo. 3, 2, 1, 0. Vamos por el otro, cruzamos la pierna derecha por encima de la rodilla izquierda y nos vamos atrás. Eso es. Lo estáis viendo bien, ¿verdad? Glúteo derecho, bien estiradito, con bien de tensión. Podéis quedaros aquí, pero así es como realmente lo retorcéis, así es como realmente se empieza a notar más el estiramiento. Venga, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Estiramiento de piramidal con glúteo. Cruzamos nuestro tobillo sobre nuestra rodilla derecha. Con esta mano bloqueamos tobillo y con esta jugamos un poquito ahí y nos dejamos caer hacia adelante. ¡Oh, mama! El que tenga el piramidal acortado, el que tenga ciática, el que tenga síndrome del piramidal sobre todo, le va a encantar este ejercicio. Es uno de mis favoritos. Porque, bueno, en un principio estiras el glúteo piramidal muy bien, toda la parte extensora de la cadera que va muy bien, una posición súper cómoda, ahorras muchísima energía aquí, te puedes quedar haciendo, como veis, sentado con mis brazos totalmente paralelos a mi pierna, o incluso podéis acentuar el ejercicio si queréis, tirando con esta mano hacia vosotras y la otra hacia abajo. Vamos a hacer el siguiente, que es el mismo, con el pie derecho, tobillo derecho sobre rodilla izquierda, y ¡oh!
aquí, ¿veis? Ya no estoy tan paralelo, aquí hay bastante más acortamiento en mi cadera derecha, y me he dado cuenta que estoy peor, entonces, aquí estoy, ¿ves? No estoy tan inclinado, mirar el movimiento, movimiento totalmente, prácticamente paralelo de mi pierna, pues la rotación externa de mi cadera derecha no es tan buena, entonces, debería de trabajarla un poquito más, quizás 2 ciclos en vez de 1, eso es. Vamos a contar, pues eso, unos segunditos más, 10-15 segundos más, y con esto habremos terminado nuestra ronda de estiramientos. No me dejo nada, hemos estirado gemelo, hemos estirado isquiotibial, hemos estirado cuádriceps, isquio, aductor, glúteo, 2 ejercicios, uno más posterior y otro más lateral. Yo creo que esto es ideal, ¿no?, lo que estamos haciendo. Y todos estos ejercicios que hemos hecho de pie trabajan un poquito el core también, así que ni tan mal. Bueno, espero que os haya gustado, chicos, esta rutina. Como siempre decimos, hasta la curación y más allá, pero claro, con permiso del pollo.